servicios informativos de Navarra Televisión. La Audiencia Nacional no admite el recurso presentado por UPyD contra los acuerdos de 2012 en relación con el IVA de Volkswagen entre Navarra y el Estado. Entiende que UPyD no está legitimada para plantear un recurso sobre este asunto. Hola, muy buenas noches. El escrito de la Audiencia Nacional, que no entra en el fondo del asunto, puede ser recurrido. Nueva decisión judicial que parece cerrar el contencioso por el IVA de Volkswagen. En el Parlamento, la presidenta Barcina pedía el apoyo de todos los grupos para cerrar el acuerdo que alcanzaba el miércoles en el Ministerio de Hacienda. Los partidos siguen mostrando dudas por desconocer el contenido de lo que se cerró entre Navarra y el Estado. Ojalá lo votemos todos y de verdad solucionemos este problema entre todos, porque sí que hay que llegar a un acuerdo en este Parlamento. ¿El Estado nos da la razón en el tema del IVA o no? ¿Va a consistir la finalización de este procedimiento en un desistimiento? Y en la crónica política nacional, hoy Bárcenas se ha despachado contra el Partido Popular y sobre todo contra su presidente, Mariano Rajoy. Ha dicho que este era conocedor de la caja B, de la formación. Es una cuestión ya de piel, sino afecta al cerebro realmente, ¿no? La figura de Bárcenas ha estado muy presente en la convención que el PP celebra desde esta tarde en Madrid. Menciones a la corrupción y reaparición de Aznar en un acto de partido que han estado marcadas así por las primeras horas. Y grave accidente de tráfico en Guipúzcoa que le ha costado la vida a un joven navarro. Ocurría a las 9 menos cuarto de la mañana en un túnel a la altura de Eibar. Un tremendo choque entre un coche y un camión que se ha saldado con la muerte de dos jóvenes de 23 años. En el accidente ha resultado herido además otro joven que viajaba en el vehículo. En breve, todos los autobuses escolares de Navarra proyectarán este vídeo antes de cada viaje. Es algo parecido a lo que se hace antes de emprender un viaje en avión. Un vídeo para concienciar de la importancia de ponerse el cinturón. Más de 300 trabajadores han hecho público su malestar por el funcionamiento del edificio de urgencias. Denuncian saturación y falta de estructura después de 100 días de su puesta en marcha. Posturas para ver cómo podemos resolverlo, porque es evidente que es una preocupación para nosotros. Es decir, la demanda es estable, los tiempos son buenos, pero ese malestar existe y tenemos que intentar hacer todo lo posible por resolverlo. 2014 supuso un récord de visitantes a Navarra y de pernoctaciones en nuestros alojamientos. Es la carta de presentación de la comunidad en la Feria de Turismo Fitur, que se celebra en Madrid a finales de este mes de enero. Navarra acudirá con un stand Alifema en el que se hará hincapié en las bondades de Navarra como plató natural de cine. Visión de Navarra como plató de cine encaja perfectamente con la propuesta de la comunidad foral como tierra donde se pueden vivir experiencias y se pueden transmitir emociones. Y en Osasuna, las salidas de Manu Ombu y de Asier Riesgo se podrían concretar a principios de la próxima semana. La situación del portero se ha enfriado con el Levante, pero se da por hecho que tarde o temprano acabará por marcharse. Lo del valtierrano con un equipo extranjero está cerca de hacerse y probablemente se cerrará a comienzos de la próxima semana. La situación que están marcando la liga y como están con la normativa y anteriormente con la crisis que estamos atravesando en todo el fútbol, la realidad es que ahora ya no hay tantas facilidades de que se puede desprender de un jugador. La Audiencia Nacional no ha admitido el recurso presentado por UPyD contra los acuerdos de 2012 de la Comisión Coordinadora del Convenio Económico entre Navarra y el Estado en relación al IVA de Volkswagen. La Sala de lo Contencioso Administrativo entiende que la formación no está legitimada para plantear un recurso sobre este asunto, tal y como había solicitado la Abogacía del Estado. La resolución considera que UPyD no tiene legitimación y, por tanto, no entra en el fondo del asunto. La sala se basa en la rotunda jurisprudencia del Tribunal Supremo, que viene a exigir a los partidos políticos la concurrencia de un claro interés legítimo para poder ejercitar sus acciones. Según la audiencia, invocar la condición de contribuyentes de los parlamentarios de UPyD representa un interés excesivamente lejano y nada reconocible que engloba una mera defensa de la legalidad.
Por otro lado, señalan los jueces que de los estatutos de la recurrente no se deduce un especial objeto que justifique la impugnación del presente recurso contencioso administrativo y que pueda afectarle, aunque sea con una mínima relevancia, más allá de la mera defensa de la igualdad fiscal. Ante el escrito de la audiencia cabe interponer recurso. La sentencia de la audiencia llega después de que el Ministerio de Hacienda y el Gobierno de Navarra alcanzaran esta semana un acuerdo sobre el pago del IVA de Volkswagen, estimado de unos 1.500 millones de euros sin coste alguno para la Hacienda navarra. Por cierto, que Rosa Díez ha manifestado que quiere saber qué contrapartidas soportará el gobierno foral por el acuerdo alcanzado esta semana. Y UPN, a través de una nota, ha expresado su satisfacción con la decisión de la Audiencia Nacional. Esta mañana, y en el Parlamento, la presidenta Barcina pedía el apoyo de todos los grupos políticos al acuerdo con el Estado que cerraron el pasado miércoles. Tras el acuerdo con el Estado sobre el IVA de Volkswagen, la presidenta pide ahora el apoyo de todos los grupos para poder cerrar así el conflicto. Ojalá lo votemos todos y de verdad solucionemos este problema entre todos, porque sí que hay que llegar a un acuerdo en este Parlamento y hay que votarlo como ley. Y también en Madrid. Y tiene que ir lo del IVA en una adenda para que se pueda arreglar y retirar este recurso, ya definitivamente muera este recurso. Pero la oposición sigue reclamando la letra pequeña del acuerdo. ¿Va a consistir la finalización de este procedimiento en un desistimiento de la única parte que hasta ahora tiene la iniciativa, que es el Estado? Lo que hay que ver es si políticamente el Estado nos da la razón en el tema del IVA o no. Pero lo que sí estamos convencidos, porque es así, y así se ha anunciado, es que Navarra va a pagar con un pedacito de soberanía. Y le acusan de que todo pueda formar parte de una estrategia electoral. No voy a decir el paripé, que nosotros no hemos empleado la palabra paripé, pero sí mucho de teatralización y puesta en escena política. Pues tengo que decirle que debo ser, no sé, o tener unas capacidades para hacer luego un tema electoral que dice el señor Lizarbe en este momento con el señor Montoro o el señor Rajoy. Debemos tener unas capacidades de predicción de cosas antes increíbles. El Partido Popular defiende que la solución del conflicto ha llegado de su mano. Tanto que han criticado al señor Montoro, al señor Rajoy, que no defendía el régimen foral de Navarra, se ha visto como sí lo han defendido. El Ejecutivo tendrá ahora una serie de reuniones con los partidos para explicarles el contenido del acuerdo alcanzado esta semana. Por su parte, María Chivite cree que UPN y el PP han actuado como bomberos pirómanos en el conflicto sobre el IVA de Volkswagen y ha considerado que han puesto solución a un problema que era ficticio. La líder de los socialistas participaba esta mañana en el Foro Ser Navarra, en el que ha dicho que su partido solo pactará con aquellas formaciones con las que coincidan en ideas y planteamientos ideológicos. Ha añadido que en ese planteamiento a día de hoy no están ni UPN ni los independentistas. Y sobre la Comisión de Investigación de Caja Navarra, insiste en que su formación no quiere limitar sus trabajos. El tema de la limitación, es que eso es mentira, o sea, y lo tengo que decir así. Pero cuando tú presentas una enmienda de adición, o sea, de suma, no limitas, aportas más cosas. Por lo tanto, decir que ese discurso que se está planteando no es cierto. Nosotros presentamos una enmienda de adición, que adición significa suma. A lo que se estaba planteando, planteábamos más cosas. Chivite ha dicho en ese foro que Zapatero puede reunirse con quien quiera en referencia al encuentro que mantuvo con el líder de Podemos, con Pablo Iglesias. Roberto Jiménez, miembro del Comité Federal del PSOE, considera que debía haberse comunicado esa reunión. En todo caso, yo si hubiera tenido a bien pretender estar con el líder de otra formación política, siempre se lo hubiera preguntado a mi secretario general, sin ningún lugar a dudas. En todo caso, me parece que es una cuestión irrelevante, no me parece que sea una cuestión muy importante. De la dirección del PSOE. Ya está todo dicho y ya no voy a contribuir al ruido, ¿vale? Y todo en medio de la frialdad de un acercamiento que en realidad no llegó a producirse. Detrás de todo esto, un desencuentro con Susana Díaz, del que la dirección quiere dar la imagen de ser solo un rumor. Ahora mismo lo que hay es un compromiso de trabajo en común.
Para que el goteo de rumores no termine calando, fuentes de la Ejecutiva Socialista aseguran a Informativos Telecinco que en su convocatoria de elecciones Susana Díaz debería dejar claro si su intención es ser la presidenta de los andaluces toda la legislatura. Entre tanto, en Ferraz, a las imágenes como las protagonizadas ayer por el secretario general y el expresidente se las llama relación cordial. Nosotros nos abrazamos mucho, nos tocamos, pero claro, cuando está puesto el foco, posiblemente dé incluso un poco de vergüenza el abrazarte. Si me dicen que me abrace ahora mismo con ella, pues me costaría trabajo. Por su gesto, ganas de darle un abrazo no debió tener Sánchez cuando se enteró en ese mismo acto que Emiliano García Paje también estuvo en la cena con Pablo Iglesias. Por su parte, Luis Bárcenas se ha despachado contra el PP y contra Mariano Rajoy. Ha dicho del presidente que conocía la Caja B y que cobraba sobresueldos en los sobres que se le entregaba desde 1990. Dice que la Caja B no era obra suya, sino algo del partido y que si no, no hubiera realizado pagos precisamente para el partido. Yo creo que lo que falta en el Partido Popular en algunas personas no es una cuestión ya de piel, sino de afecta al cerebro realmente, ¿no? Lo dicho por Bárcenas no ha sido tema de los discursos en la convención del PP en Madrid, que arrancaba esta tarde con las intervenciones de José María Aznar y de María Dolores de Cospedal. Los populares se han presentado como la única formación de futuro para España. Juntos por un gran país es el lema que preside cada rincón del Palacio Municipal de Congresos de Madrid, que alberga la celebración de esta Convención Nacional del Partido Popular. Conclave que se encargó de inaugurar el presidente de honor, José María Aznar, que apeló a la centralidad y estabilidad de su formación frente a los populismos. Tenemos pues la obligación de ganar las próximas elecciones. Y si me permitís decirlo, tenemos una obligación casi histórica de ganarlas. Aquí no está en juego el futuro de nuestro partido, sino el de España. El expresidente del Gobierno fue el encargado de apelar a la ideología más honda de su partido para hacer valer su proyecto frente a otros que, dice, solo buscan el populismo más demagógico o se aferran al comunismo más arcaico. Además, para los que aseguraron con su intervención en esta convención que volvía, tuvo una respuesta muy clara. Yo no vuelvo hoy de ninguna parte porque nunca me he ido a ninguna parte. Cospedal se encargó de ofrecer las cifras para poner en valor los resultados económicos frente a la nada de otras formaciones. En su discurso también hubo menciones contra el terrorismo con independencia del color del pasamontañas, dijo, y contra la corrupción, tan solo unas horas después de la salida de Bárcenas de la cárcel. Nuestro partido tiene un compromiso contra la corrupción absolutamente incuestionable. Y esto es así. Distintos foros se sucederán en los próximos días para completar lo que han llamado el rearme ideológico del partido. Sí, hoy arrancaba la Convención Nacional del PP. ¿Alguna pregunta sobre la convención? Y no, las preguntas eran sobre Bárcenas. Pues muchísimas gracias a todos. El mérito de que el evento quede eclipsado es de su extesorero, libre desde anoche en todas las conversaciones y fuerte por consejo vía SMS de Mariano Rajoy en su día. Luis ha sido fuerte de verdad, ¿no? Y le he hecho caso y he sido fuerte. Así salía de prisión sin más mensajes para el presidente del gobierno ni planes inmediatos de acercarse por el PP. Partido Popular mañana no. Hoy no, pero quizás pronto. Estoy meditándolo, probablemente pida la reincorporación. Y que eso sea así también debe de estar en unas y otras charlas de quienes forzaron su excedencia y su conocida indemnización en diferido. Se satisfaría en diferido. El caso es que Bárcenas ha tenido 19 meses para tejer una estrategia de comunicación, para lanzar o no mensajes. Y eso ya ha comenzado primero con la Caja B y que Rajoy cobraba de ella. Tuvo conocimiento porque cuando él se incorpora a un puesto de responsabilidad en el partido, lógicamente el tesorero nacional le hace entrega de la cantidad que estaba estipulada. Si Aznar lo sabía, él no lo sabe, pero lo que tiene claro es que ese dinero B era solo del PP. Si la contabilidad fuese mía, yo de mi dinero desde luego, yo no pago la obra del PP. Extremo negado en Génova y que para Bárcenas es un problema de inteligencia. Lo que falta en el Partido Popular en algunas personas afecta al cerebro realmente. O de falta de ella. Pues esas palabras de Bárcenas que han resonado con fuerza también en la reunión semanal del Consejo de Ministros. Allí la portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha referido a la excarcelación del extesorero de su partido. Respetamos las actuaciones de los tribunales y las sentencias que se dicten. No es tarea del Gobierno responder a la estrategia procesal de cada uno. El historial de acusaciones e imputaciones es de todo conocido y cada uno puede sacar las conclusiones de esa estrategia procesal que considere oportunas, pero no es cuestión del Gobierno ni valorarlas, ni comentarlas, ni mucho menos participar en ellas.
Los 19 meses en prisión de Luis Bárcenas no han cambiado ni su traje ni su forma de manejar la información y los tiempos. A pesar de estar recluido, ha estado muy presente en la vida política en los últimos 2 años. Traje siempre impecable, corbata, pañuelo en la solapa, pelo engominado, peinado hacia atrás. Luis Bárcenas, impasible incluso ante las avalanchas de cámaras. Él maneja la información y él maneja los tiempos. Ni existe ni ha existido ninguna libreta secreta. La misma contundencia ante el juez en abril de 2011. Escúcheme, señor Bárcenas. Si hay un delito fiscal, esto tendría que estar en Plaza de Castilla. La misma contundencia para reconocer que sí, que había caja B. He acabado reconociendo, como es de sobra conocido, que los papeles son ciertos, que los hechos son ciertos y que desde la primera hasta la última anotación son absolutamente ciertas. Y para admitir que era él el que repartía los sobres. Y es mi mano la que entrega el sobre a la señora de Cospedal con esas cantidades. Luis Bárcenas, en sus propias palabras, un hombre hecho a sí mismo. He sido una persona inquieta, eso que se llama ahora y que está tan de moda, un emprendedor. El hombre que hasta las peinetas las acompaña de una sonrisa y que apenas a horas de salir de prisión desafiaba al Partido Popular. Lo que tiene que hacer el ministro de Justicia es, si el señor Bárcenas se ha apropiado de dinero del Partido Popular, como usted está diciendo, lo que tiene que hacer es poner una querella contra el señor Bárcenas, el Partido Popular, por apropiación indebida. 19 meses de cárcel no han cambiado ni su traje ni su forma de manejar la información. Coger ustedes frío. Yo ya y los tiempos. Compañeros allí, les he hecho las declaraciones de salida y ya no tengo más declaraciones que hacer. Pues mientras, aquí en Navarra, el Partido Popular ha registrado una proposición de ley en el Parlamento Foral con el objetivo de aplicar también en nuestra comunidad deducciones fiscales a familias numerosas o que cuenten con hijos y ascendientes con discapacidad. Se trata de la misma norma que ha aprobado el Gobierno central en su reforma fiscal. Los populares consideran así que las familias navarras no pueden estar en peor situación que las del resto del país. Se trata de ayudas de 100 euros mensuales o de 200 en caso de tener 5 o más hijos, como tienen las familias del resto de comunidades. Y hace unos minutos, esta misma tarde, unas 2.000 personas, según los convocantes, se han manifestado por Pamplona para expresar, bajo el lema Derechos Humanos, Soluciones y Paz, su denuncia por la operación policial en la que fueron detenidas 16 personas, 12 de ellas abogados de presos de ETA. Los convocantes consideran que la operación interfiere en el camino hacia la normalización política. Entre los participantes se encontraban representantes de los colectivos convocantes, así como las abogadas navarras Amaya Izco y Jaione Carrera, detenidas en esa operación. Más de 300 trabajadores del nuevo edificio de urgencias aseguran que esas instalaciones presentan numerosas carencias para un servicio que, dicen, sigue saturado y que desborda a enfermeras, médicos o celadores. A través de una carta han denunciado las malas condiciones en las que tienen que trabajar por la improvisación, dicen, con la que se diseñó el edificio, que impiden la fluidez en el desplazamiento de los pacientes. Hablan de distancias de más de 1 kilómetro y zonas muy frías que provocan cambios de temperatura. Aseguran que los celadores que deben trasladar pacientes están desbordados, lo que provoca esperas en pruebas diagnósticas o en ingresos. Así que desde el Departamento de Salud asumen las dificultades de unificar las dos urgencias, pero destacan que los tiempos de espera y de resolución de los casos son mejores que antes. Aseguran que ha habido mejoras organizativas y se siguen llevando a cabo medidas en ese sentido. En los próximos días se presentará un balance de los primeros 3 meses de funcionamiento. Sensación es de que están trabajando en condiciones que no les gustaría, pero sí que cuando analizas los datos, pues los datos son los que son. Es decir, se puso más gente, es un edificio más grande con mejores infraestructuras, los tiempos están siendo mejores y la demanda no ha crecido. ¿Qué factores pueden hacer que estén peor en su sensación que antes? Pues supongo que mucho. Vamos a seguir trabajando, estamos trabajando con ellos para mejorar muchos aspectos. El Departamento de Salud ha reforzado el dispositivo de atención sanitaria debido a la epidemia de gripe que estamos sufriendo y que en la última semana ha duplicado el número de casos. Serán 8 profesionales más quienes se sumen a esta campaña que tendrá como objetivo fundamental reforzar la plantilla de atención primaria el fin de semana. En los últimos 7 días han aparecido 829 nuevos casos de gripe y la de tipo A ha causado la mayoría de esos ingresos hospitalarios.
No son cifras anómalas, pero sí que avisan desde el Servicio Navarro de Salud que a mediados de febrero se registrará el pico más alto de enfermos por gripe. No estamos especialmente preocupados este año con respecto a otros. Todos los años, lógicamente, la gripe incrementa la actividad durante aproximadamente 8 semanas. Nos quedan por lo menos otras 2 o 3 semanas de crecimiento y en el pico de mayor actividad es probable que se necesite reforzar más y así lo iremos valorando a medida de que se vaya necesitando. 2 jóvenes de 23 años, uno de ellos de Pamplona, han muerto y un tercero de 26 se encuentra en estado crítico al chocar su coche contra un camión en un túnel en la localidad guipuzcoana de Eibar. El siniestro se producía sobre las 9 menos cuarto en la variante de esta localidad en sentido a San Sebastián, cuando por causas que se desconocen han colisionado estos 2 vehículos. En el coche viajaban 3 personas que quedaban atrapadas en su interior, 2 de las cuales, como decimos, fallecían en el mismo lugar. El conductor del camión, por su parte, ha resultado ileso. El camión circulaba sentido Bilbao, el turismo sentido San Sebastián, y todo parece indicar que el turismo ha invadido el carril contrario, se ha producido una colisión frontal. Según ha comentado el camionero, no parece que se le ha venido de frente, más que por velocidad, igual un despiste o... Al igual que en los aviones, los auxiliares explican antes de cada vuelo los protocolos de seguridad. Los autobuses navarros proyectarán ahora, antes de cada viaje, un vídeo para concienciar sobre el uso del cinturón, sobre todo entre los niños. En Navarra, el 100% de los autobuses escolares disponen de cinturón frente al 60% del conjunto de España. Durante todo el trayecto, los mayores de 3 años debéis abrocharos los cinturones de seguridad del autobús. Sentaos correctamente. Coged el extremo del cinturón e introducidlo. Así, en cada viaje, este vídeo recordará a los escolares navarros la importancia de abrocharse el cinturón. Un autobús es 13 veces más seguro que un coche al ser más absorbente, pero el uso del cinturón salva vidas. No ir atado multiplica por 5 la posibilidad de muerte en caso de accidente. No hay que olvidar que en caso de impacto a 90 km/h, el peso de una persona, también el de un niño, se multiplica por 30. Kilogramos se transforma en uno de 1.200 kilogramos. Tiene 2 ámbitos, uno el transporte de viajeros normal y el transporte escolar, en el cual pretendemos también que los colegios participen en esta campaña y difundan los elementos visuales que hemos presentado para que los escolares que asisten a los mismos pues sean conscientes también desde pequeños de la importancia de utilizar el cinturón de seguridad. La campaña ha sido presentada precisamente en un autobús. El Gobierno de Navarra ha editado más de 1000 vídeos que se repartirán en 439 autocares. Y no solo habla del cinturón. 9 de cada 10 accidentes en autobús ocurren en el entorno, o bien en la subida o en la bajada, o bien por las maniobras del autobús y que algún peatón o alguno que está esperando para su autobús pues intercepte y, como ocurrió desgraciadamente en Navarra, pues incluso fallezca por un atropello en autobús mientras los usuarios subían o bajaban. El pasado febrero un joven de 20 años murió al ser atropellado en Gorraiz cuando el autobús en el que iba a montar echó marcha atrás. Pues lo que van a ver ahora, desgraciadamente, no es nuevo, pero es un peligro y sobre todo una temeridad. El conductor de un autobús escolar conduciendo con el vehículo lleno de niños, móvil en mano y enviando mensajes. Escandalizados al ver al conductor que los lleva al colegio mandando mensajes con el móvil, los chavales de unos 12 años deciden grabarlo. La madre del cordero. El hombre se quita las gafas para ver mejor la pantalla del teléfono y no se pierdan que lleva hasta auriculares, que está prohibido también. Mientras lee y escribe mensajes, apenas mira la carretera. Agarra el volante, gira y cambia de marchas con una sola mano. En el autocar lleva a 50 alumnos, un verdadero peligro. El vídeo les ha servido a los alumnos para denunciar lo ocurrido. Sus padres están indignados. Que lo haga con su familia, no con mi hijo. Podía haber matado a los chicos, que era un imprudente el que conducía, que no llevaba calabazas, llevaba niños. Y no es el único caso, ya hemos visto a varios conductores de autobús cazados infraganti con el móvil en las manos. Sancionarlo. Se lo dejen en la oficina, se ha prohibido totalmente. Mientras que trabajas no es necesario un móvil. Que distrae, ¿no? Es la propuesta de muchos usuarios, que se prohíba a los autobuseros llevar el teléfono al trabajo.
Destruida una nave agrícola en Urbiola por un incendio a primera hora de esta mañana que seguía activo. Entonces, en el interior había una gran cantidad de paja y de forraje. SOS Navarra fue alertada a medianoche de que la nave estaba ardiendo, por lo que movilizó a los bomberos del Parque Comarcal de Estella, que contaron con apoyo de efectivos de Lodosa y de Cordovilla. La Policía Foral localizó al propietario, un vecino de Vitoria, e investiga las causas de este suceso. En 2014, Navarra alcanzó una cifra récord de turistas. El año pasado nos visitaron cerca de 1.200.000 personas y se registraron más de 2 millones de pernoctaciones. Son los datos que ha dado a conocer esta mañana el consejero de Turismo, Sánchez de Muniain, que ha dicho evidencia el éxito de un trabajo en común de todos los agentes relacionados con el sector del turismo. Una temporada turística que en Navarra, con datos de hoy mismo, ha cerrado con una cifra récord de visitantes a la comunidad foral. Son dos cifras importantísimas que marcan el éxito de un trabajo en común de todas las administraciones, tanto las entidades locales, consorcios, el gobierno, mano a mano con todo el sector privado. Y ya falta menos de una semana para que arranque la Feria Internacional de Turismo en Madrid, Fitur. Navarra se presentará como un escenario de cine y la novedad de este año es que además la comunidad contará con un stand en Fitur Salud. Es el momento de mostrar a Navarra como el destino ideal para todo tipo de actividades. Navarra quiere emocionar a los visitantes que este año se acerquen a Fitur. Entre el 28 de enero y el 1 de febrero, una pequeña porción de la comunidad foral se trasladará hasta el pabellón número 7 de IFEMA. El principal motivo de estar en Fitur es que, al ser una feria de esta envergadura, el que no está no existe. Y ese yo creo que ya es un motivo de por sí para estar y hacerse ver. Navarra acude a dejarse abrazar por las más de 200.000 personas que se prevé acudan a Fitur con el cine como motor fundamental y la salud como novedad. Esta visión de Navarra como plató de cine encaja perfectamente con la propuesta de la comunidad foral como tierra donde se pueden vivir experiencias y se pueden transmitir emociones. Y otra propuesta interesante y que enseguida se identifica con la comunidad foral es la de turismo de salud, como uno de los principales reclamos o nichos de atracción de visitantes. Una Navarra verde y sostenible, con infinidad de rutas para el motor, para el deporte y el disfrute. 500 metros cuadrados de stand para conocer Navarra de otra forma. Tendrán elementos sensoriales. Habrá olores, sonidos, texturas, etc. El stand navarro acogerá un total de 22 presentaciones y eventos para trepar por los árboles, para adentrarnos entre las bambalinas del Festival de Teatro Clásico de Olite y los secretos del arte románico. La cultura estará más visible que nunca este año en la representación navarra de Fitur. Ahondaremos en esta presencia de Navarra en Fitur en nuestro tiempo para la entrevista y ahora nos desplazamos a Tudela porque allí cuentan con una población de palomas que es 8 veces superior a la que sería soportable. Por eso el ayuntamiento, desde hace varios años, realiza campañas de retirada de estas aves. El año pasado fueron casi 7.000. En el tejado de este edificio abandonado, propiedad del Ayuntamiento de Tudela, la empresa responsable del control de población de palomas tiene una de sus 11 jaulas de captura repartidas sobre todo en el casco antiguo. Hay 3 o 4 palomas que metemos, ellas ven, las otras son muy envidiosas, ven a las otras comer y entran y ya no pueden salir de la jaula. Encontramos medio centenar de aves que deben ser retiradas. Solo en esta el año pasado recogieron 1.500. Entonces damos 2 vueltas por semana, les echamos de comer, de beber, las recogemos y las guardamos hasta que tenemos un número considerable y se mandan al exterior, o bien para cotos de caza. Tudela cuenta con una cantidad de palomas 8 veces superior a la recomendable, lo que obligó hace unos años al ayuntamiento a su control. Habrá unas 25.000 palomas y debería haber unas 3 o 4.000 palomas, ¿no? Ahora estamos intentando pues bajar ese nivel de palomas y aparte mantener, ¿no? O sea,
que se queden una cosa que se puede aceptar, ¿no? Aunque haya más de las que tiene que haber, pero que no ocasionen tantos problemas como han ocasionado hasta ahora, ¿no? Antes entrabas en una casa antigua, o sea, abandonada, y cogías 400, 500 palomas. Ahora estás dando vueltas de coger 25 o 30 palomas. Las palomas se encuentran en los edificios abandonados del casco antiguo, su lugar ideal para vivir, y en los campos del entorno, comida gratis. A esto se suma el hecho de que desde hace 2 años no funciona el coto de caza, que tenía unos 500 socios. Son 2 años ya sin cazar, eso estás hablando pues de 5 o 6 mil palomas que pueden matar los cazadores, tranquilamente. Además de la suciedad, producen problemas de atascos en conductos e insalubridad, aunque por fortuna en Tudela no se ha dado el contagio de enfermedades. Además de los controles rutinarios en las jaulas 2 días en semana, también realizan servicios a particulares que solicitan al ayuntamiento su intervención. En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Queda una semana para que finalice el mercado de invierno y Osasuna trabaja intensamente en las salidas. La que parecía más inminente, la de Riesgo, se ha parado y la de Manu Ombu podría resolverse la semana que viene con destino a un equipo extranjero. Osasuna tiene atada la cesión de un portero para cuando se haga efectiva la salida de Asier Riesgo. A día de hoy se ha enfriado el tema con el Levante, aunque parece casi segura la marcha del portero guipuzcoano. Manu Ombu también parece que deja sitio en la plantilla al abandonar el equipo, probablemente a comienzos de la próxima semana. La realidad es que están pasando las cosas a todos los clubes, que mientras no hay una salida no puede haber entrada. La situación que están marcando la liga y como están con la normativa y anteriormente con la crisis que estamos atravesando en todo el fútbol, la realidad es que ahora ya no hay tantas facilidades de que se puede desprender de un jugador, pues pagándole e irse. Otras salidas que parecen más complicadas son las de Mesa o Ansarifar. Osasuna se está moviendo en el mercado, pero no encuentra ofertas que le satisfagan. El director deportivo que ha acompañado a Vujadinovic. El defensa ha agradecido a sus compañeros la integración en el vestuario. El agradecer a los compañeros en el vestuario y la gente que le rodea, que le han facilitado que se adapte cuanto antes. Entonces ahí es donde ha tenido todas las facilidades y donde se siente como un jugador de casa y un jugador que está aquí mucho tiempo. El jugador se muestra ambicioso y cree que el equipo está capacitado para jugar en los playoffs por el ascenso y afirma con rotundidad que si no, no hubiera recalado en Osasuna. Si no pienso así, que no estaría aquí. Entonces esa es la respuesta. Osasuna se lo merece. El equipo entrenará de nuevo mañana cuando se conocerá la convocatoria antes de partir rumbo a Barcelona para enfrentarse al filial del Barça en el mini estadio. La selección de Irán ha caído eliminada en los cuartos de final de la Copa de Asia en la tanda de penaltis contra Irak. Por lo tanto, Nekunam y Ansarifar volverán a la disciplina de Osasuna. Los dos regresan desde Australia, donde se está disputando esa Copa Asiática, para la que además la selección de Irán era una de las favoritas al triunfo final. Y en cuanto a las previas de este fin de semana, Planasa busca este sábado por la tarde su primer triunfo en 2015. Después de 3 derrotas consecutivas, los navarros aspiran a asaltar la pista del Lugo y devolverle así el triunfo a domicilio cosechado por los gallegos en Anaita en el partido de la primera vuelta. 68-71 perdió entonces el conjunto de la MUA en aquel encuentro que recordamos ahora con estas imágenes. Tras la baja de Hernández Sonseca, los verdes se encomendarán al alero Pablo Almazán, jugador que ha estado en el quinteto ideal de la Adeco Oro en las 3 últimas jornadas. El GH también juega este sábado por la tarde. Las chicas del vóley reciben en el Polideportivo de la Universidad de Navarra al Menorca, segundo contra cuarto clasificado en uno de los partidos más complicados de la liga regular.
Y además, el Labrit acoge también este sábado por la tarde uno de los partidos más atractivos de la sexta jornada del Parejas. Los líderes Ezcurdia y Zabaleta se enfrentarán a Bengoechea sexto y Aretxabaleta. Se da la circunstancia de que el año pasado los ahora líderes y Bengoechea, acompañado por Zabala, cerraban una clasificación que comandan en esta edición. En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. El 2 de febrero se abre la convocatoria de ayudas de Fundación Caja Navarra. Este año se destinarán 3.400.000 euros a proyectos sociales, de investigación, cultura, educación, medio ambiente y deporte. Hoy se han presentado los requisitos para esas solicitudes. Pueden optar a las ayudas entidades registradas en Navarra sin ánimo de lucro y que al menos tengan 2 años de antigüedad. El pasado año las ayudas de la Fundación llegaron a 295 entidades, con una ayuda total de 40.000 euros por proyecto. Este año la ayuda se reduce a 30.000 para llegar a 400 colectivos. El importe es verdad que baja de 3,6 a 3,4, pero creo que es importante incidir que el presupuesto nuestro, fruto de nuestros ingresos al final, son los dividendos de CaixaBank, principalmente, y los ingresos se han visto reducidos en 870.000 euros. Esos 870.000 hemos sido capaces de que no repercutirlos en las ayudas sociales solamente en 200.000 euros. El profesor de periodismo y escritor Pedro Lozano Bartolocci ha presentado su último libro, Retorno Azul de reportajes vivos. Lo hacía esta mañana en la sede de la Asociación de Periodistas de Navarra. Un libro sobre el género del reportaje que reúne 28 trabajos que ha realizado el autor a lo largo de su vida. Colaboraciones, grandes, ahí sí se va el reportaje, se recupera. Pues como les decíamos antes, vamos a profundizar en lo que va a ser Fitur para Navarra y lo vamos a hacer de la mano del director general de Turismo, Carlos Herce. Buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias. El primer planteamiento que nos sorprende es que Navarra se va a vender como plató de cine a través de una ruta del cine. Explícanos un poquito todo este nuevo concepto. Bueno, efectivamente, todos los años tenemos que renovar nuestras propuestas turísticas y lo hemos hecho este año con ilusión, pensando en una ruta que aglutinase todos los espacios y los paisajes de Navarra. Bueno, qué mejor que el cine para hablar tanto a los productores cinematográficos como al público en general de los atractivos paisajísticos y monumentales que tiene la comunidad. Y esto es la ruta del cine. Hemos elegido 13 escenarios con 25 películas de referencia y esto es lo que vamos a tratar de trasladar a todo el mundo en la Feria de Fitur. Navarra tradicionalmente ya ha sido un buen plato de cine, han venido muchas películas desde los años 60 incluso. ¿Crece la competencia entre comunidades? ¿Hay otras comunidades que están también cogiendo esas riendas del cine como escaparate turístico? Bueno, nosotros sabemos que Navarra tiene muchísimo potencial y lo hemos visto estos últimos años con películas como Las Brujas de Zugarramurdi o 8 apellidos vascos, de Güell. Estas películas se han venido a sumar a películas históricas que todos tenemos en la cabeza, pues como Patton o Cromwell o Robin y Marian, por ejemplo. Y lo que vemos es que cada vez hay mayor interés. En estos momentos se ha rodado la película de Anacleto en las Bardenas, se va a proyectar en abril del 2015, de este año, y tenemos el proyecto de Dolores Redondo, bueno, mejor dicho, de la primera novela de la trilogía de Dolores Redondo, El Guardián Invisible, que puede ser, pues, para el Valle de Baztán en concreto y para Navarra en general, pues una proyección importante. Por tanto, el mundo del cine está de plena actualidad en Navarra. Precisamente iba a hablar de esta película
película, porque en muchas películas aparece Navarra, pero digamos de refilón, porque lo han rodado aquí, pero en esta película el entorno va a ser fundamental, porque la novela se desarrolla en un entorno concreto que es el Baztán, con lo cual, qué mejor propaganda para esa zona. Efectivamente, yo creo que puede ser una película de gran proyección, tanto como éxito están teniendo las 3 novelas de Dolores Redondo. Se están vendiendo en cantidad de países muy lejanos a nosotros y no cabe duda de que llevada al cine esta trilogía va a tener un eco y una importancia sustancial para Navarra. La Navarra Film Commission se encargaba hasta ahora de estos asuntos, de encontrar parajes y platós naturales a las películas. Ahora también el Departamento de Turismo se va a sumar a ese esfuerzo que hace la Navarra Film Commission. Vamos a colaborar, tenemos un buen entendimiento, como lo ha habido siempre. Nosotros nos vamos a ocupar más de la parte turística, ha sido una iniciativa del Departamento de Turismo, pero siempre teniendo presente que se trata de favorecer y apoyar la labor que hace Navarra Film Commission para conseguir que vengan aquí proyectos cinematográficos de todo tipo, sean películas, sean elementos publicitarios o cualquier tipo de trabajo, porque tenemos que pensar, y lo digo pues para las personas que están siguiendo este informativo, que todo ello genera mucha actividad económica y que tiene una enorme repercusión en el entorno donde se llevan a cabo estos proyectos. El stand en Fitur, que va a hablar mucho de cine, pero no va a ser el único leitmotiv, se va a hablar también de románico y también de la Navarraider o Ruta del Motor, es decir, unos abanicos completamente diferentes los unos con los otros. Bueno, no cambiamos, digamos, de hoja de ruta, Los productos turísticos siguen siendo los mismos que pusimos en marcha en el año 2005, se van a cumplir 10 años, por tanto, del plan de turismo y de la marca turística. Los productos son naturaleza, turismo rural, gastronomía, etcétera. Pero sí que renovamos las propuestas concretas. Este año la orientación de Fitur va a ser el turismo verde y sostenible dentro de nuestra campaña Déjate abrazar. Y como propuestas concretas, las que ha citado, además del cine, una ruta del románico, que tiene un público más minoritario, pero que puede despertar bastante interés. Son 53 monumentos y edificios que hemos seleccionado, generalmente coincidiendo con su clasificación como bienes de interés cultural. Estamos hablando de catedrales, ermitas, iglesias, elementos también civiles. Y además, efectivamente, pues vamos a presentar el turismo de motor, centrándonos en 2 aspectos: las motos por las carreteras de Navarra, que cada vez vemos que tienen más demanda. Aquí hay un turismo extranjero muy importante, procedente de Alemania, de Francia, etcétera, y después todo el tema del circuito de Navarra, que también genera mucha actividad, no solo por las pruebas, sino por el aprendizaje y la conducción de aficionados. Este año especialmente por el hecho de que se va a convertir en sede del campeonato de Fórmula 4 y por eso en Fitur vamos a tener un prototipo de Fórmula 4, además de una moto bastante llamativa. Fitur es una feria, evidentemente, para aglutinar a profesionales del sector. Es también un buen lugar para intentar captar, por ejemplo, nuevos nichos de mercado. Se habla recientemente de los rusos, que tradicionalmente no viajaban mucho, no lo hacían a España, pero que en los últimos años sí que lo hacen. ¿Es un buen lugar para captar esos nuevos mercados? Por supuesto que sí. Fitur es una gran feria donde acuden pues, más de 200.000 participantes, más de 9.000 empresas y, por supuesto, están los operadores rusos. Nosotros en el mercado ruso estamos trabajando otro producto que va a estar en Fitur, que es el turismo de salud. Precisamente este año, en paralelo a la Feria de Fitur, se celebra Fitur Salud por primera vez y nosotros vamos a tener también un stand en ese pequeño apartado dentro de la feria. Y como digo, estamos trabajando ese mercado, el mercado ruso y sobre todo los rusos que residen en las zonas de costa en España. Ya hace tiempo que de la mano del ayuntamiento, la clínica universitaria, otras clínicas y los balnearios que hay en Navarra, el del Gorriaga y el Fitero, estamos trabajando con intensidad para atraer personas interesadas en esta oferta de turismo médico y de salud. Hoy también se han dado a conocer datos, balances sobre lo que ha sido el turismo en Navarra en 2014. Habrá que decir que estamos de enhorabuena porque si se baten los récords de pernoctaciones y de visitantes, bueno, pues se ve que el sector va bien.
y, como usted decía, es un sector que tira de la economía también. Estamos contentos con los datos porque efectivamente es el año mejor de toda la historia de Navarra en el ámbito turístico. Este año 2014, a falta de concretar los datos de los establecimientos extrahoteleros, vamos a conseguir pues, un 9% de incremento de viajeros y un 7% de incremento de pernoctaciones. Como digo, el dato mejor de toda la historia de Navarra. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la existencia de la crisis ha frenado nuestras expectativas. Tendríamos que haber crecido más si no hubiera existido este marco, porque el esfuerzo que está haciendo el sector público en coordinación con el sector privado es importante y hay que reconocer aquí el trabajo que están haciendo fundamentalmente las empresas privadas. Y es un sector que potencialmente puede contratar, ahora que estamos siempre muy preocupados del empleo, puede generar empleos. Entendemos que en lugares costeros es evidente que en las épocas habituales de playa se contrata mucho temporal, pero ¿el turismo en Navarra también tiene esa capacidad ahora mismo? Sin ninguna duda, es un sector muy transversal. Generalmente cuando hablamos de turismo estamos pensando en hoteles y restaurantes, pero afecta a muchos más sectores, al transporte, a las empresas de congresos, a las empresas gráficas. Directamente lo que es el sector, podemos estar hablando de una media de ocupación de 15.000, 16.000 personas. Si lo hablamos de una forma extendida a todas las empresas que realizan una actividad relacionada con el turismo, estamos hablando de más de 30.000 personas. Por supuesto que tiene capacidad de crecimiento el empleo de este sector y además es un sector que no destruye empleo, que lo mantiene. Empresas que nunca se deslocalizan, de ahí la importancia como actividad complementaria que tiene en la economía de Navarra. Supongo que también interesa que ese turismo esté extendido de enero a diciembre y que no se concentre solo, entiendo que en julio los Sanfermines son punto y aparte, pero ¿cuáles son los momentos en los que más turistas vienen a Navarra? Hombre, son los meses de finales de primavera, verano, el buen tiempo, los que más atraen, pero yo creo que sí que hay una idea de que en Sanfermines está todo ocupado, no caben más personas. Esto no es así, ocurre en el primer fin de semana, pero durante los Sanfermines hay más capacidad, porque hay que tener en cuenta que la capacidad hotelera de Navarra y de Pamplona en concreto se ha desarrollado muchísimo. Hemos pasado en 10 años de tener 4 hoteles de 4 estrellas a tener 15 y ese crecimiento pues necesita más visitantes y en eso estamos trabajando todos juntos para conseguir que Navarra efectivamente tenga un mayor número de viajeros y por tanto pues una generación de riqueza mayor y una generación de empleo, que es lo que nos preocupa especialmente. Pues Carlos Erce, director general de Turismo, muchas gracias por su presencia y sobre todo mucha suerte para Fitur. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por su presencia. Como decimos nosotros, lo que hacemos ahora es resumir en los próximos minutos todo lo que ha ocurrido en este viernes, informativamente hablando, que pasa por una decisión de la Audiencia Nacional. No admite el recurso presentado por UPyD contra los acuerdos de 2012 en relación con el IVA de Volkswagen entre Navarra y el Estado. Entienden que esta formación no está legitimada para plantear un recurso sobre este asunto. El escrito de la Audiencia Nacional, que no entra en el fondo del asunto y que puede ser recurrido. Nueva decisión judicial que parece cerrar el contencioso por el IVA de Volkswagen. En el Parlamento, la presidenta Barcina precisamente pedía el apoyo de todos los grupos para cerrar el acuerdo que alcanzaron el miércoles en el Ministerio de Hacienda. Los partidos siguen mostrando dudas por desconocer el contenido de lo que se cerró entre Madrid y el Estado. Ojalá lo votemos todos y de verdad solucionemos este problema entre todos, porque sí que hay que llegar a un acuerdo en este Parlamento. ¿El Estado nos da la razón en el tema del IVA o no? ¿Va a consistir la finalización de este procedimiento en un desistimiento? Y hoy de lo que se hablaba y mucho era de las últimas palabras de Bárcenas. Y se ha hecho también, por ejemplo, en la convención del PP que ha arrancado esta tarde. Allí la figura de Bárcenas ha estado presente, aunque no se le ha nombrado. Celebra esta tarde en Madrid esta convención en la que ha habido menciones a la corrupción y una reaparición, la de Aznar, en un acto de su partido. En breve, todos los autobuses escolares de Navarra proyectarán un vídeo antes de cada viaje. Es algo parecido a lo que ya se hace, por ejemplo, antes de emprender el viaje en avión.
Un vídeo para concienciar de la importancia de ponerse el cinturón. Y es que los jóvenes tienen que ser conscientes de que este gesto es muy importante. Hoy un joven navarro perdía la vida en un accidente en Eibar. Precisamente en este accidente en el que ha fallecido un pamplonés de 23 años. Su coche, en el que viajaban 3 pasajeros, ha chocado frontalmente contra un camión. Más de 300 trabajadores han hecho público su malestar por el funcionamiento del edificio de urgencias. Denuncian saturación y falta de estructura después de 100 días de su puesta en marcha. Acercar posturas para ver cómo podemos resolverlo, porque es evidente que es una preocupación para nosotros. Es decir, la demanda es estable, los tiempos son buenos, pero ese malestar existe y tenemos que intentar hacer todo lo posible por resolverlo. 2014 supuso un récord de visitantes a Navarra y de pernoctaciones en nuestros alojamientos. Es la carta de presentación de la comunidad en la Feria de Turismo en Fitur, que se va a celebrar en Madrid la próxima semana. Navarra acudirá con un stand al IFEMA en el que se hará hincapié en las bondades de nuestra comunidad como plató natural de cine. Esta visión de Navarra como plató de cine encaja perfectamente con la propuesta de la comunidad foral como tierra donde se pueden vivir experiencias y se pueden transmitir emociones. En la actualidad de Osasuna, las salidas de Manu Ombu y de Asier Riesgo se podrían concretar la próxima semana. La situación del portero se ha enfriado con el Levante, pero se da por hecho que tarde o temprano acabará por marcharse. Lo del valtierrano, con un equipo extranjero, también está cerca de hacerse, probablemente a comienzos de la próxima semana. La situación que están marcando la Liga y cómo están con la normativa y anteriormente con la crisis que estamos atravesando en todo el fútbol, la realidad es que ahora ya no hay tantas facilidades de que se puede desprender de un jugador. Pues este es el resumen y ahora nos vamos a ir, lo vamos a hacer con imágenes de una de las exposiciones que alberga el recién inaugurado Museo Universidad de Navarra. Estas son imágenes de la Sala Rothko, que se incluye dentro del fondo del museo y que durante un mes tiene las puertas abiertas al público. Aquí se muestran además obras, por ejemplo, de Kandinsky o de Picasso. Pues bien, así nos vamos. Más información y más noticias mañana a las 2:30 de la tarde. Adiós, buenas noches.